Bien, vamos a ver la denominada simetría y periodicidad de la función. Tenemos la función polinómica x elevado al cubo menos 6x cuadrado más 9x. Primero vamos a recordar. En cuanto al concepto de periodicidad, no tiene sentido en las funciones polinómicas. Es decir, las funciones polinómicas no van a presentar periodicidad. Es típico de las funciones trigonométricas. Veremos en su momento la periodicidad de funciones trigonométricas. En cuanto a la simetría, recordemos, en términos matemáticos hay dos tipos de simetrías: la simetría par y la simetría impar. Es decir, decimos que una función presenta simetría par si es simétrica respecto del eje Y. Por ejemplo, la curva que aparece en la lámina corresponde a una función polinómica. Y sentido común: si es simétrica respecto del eje Y, se ha de cumplir que la imagen de x es igual a la imagen de menos x. Por ejemplo, si yo tomo este valor de x, es evidente que su imagen estaría en esa posición. Si tiene que ser simétrico respecto del eje Y, a la misma distancia respecto del eje, tiene que haber otro punto. Luego, la imagen de ese valor de x tiene que ser igual a la imagen de menos x. Si f de x es igual a f de menos x, presenta simetría par. Simetría impar. Sentido común. Función polinómica. Si yo tomo un cierto valor de x, por ejemplo s, la imagen estaría en esa posición. Es decir, esa sería la imagen de ese valor de x. La simetría impar, si la función es simétrica respecto del origen. Es decir, a la misma distancia respecto del origen, tiene que haber otro punto en la gráfica de la función. Si en esa posición está cierto valor de x, a la misma distancia por la izquierda estaría menos x. Y para que sea simétrica respecto del origen, la imagen de ese valor de x que está en esa posición tiene que ser igual a la imagen de ese valor menos x cambiada de signo. La imagen de x, que es ese valor, tiene que ser igual a menos, es decir, la opuesta de la imagen de menos x. Evidentemente, se trata de la representación gráfica de la simetría. ¿Cómo lo podremos hallar analíticamente? Pues simplemente seguimos lo que pone en la lámina. F de x tiene que ser igual a f de menos x. Por cierto, recordemos un detalle. Yo voy a ver si esta función es simétrica. Puede ser par o puede ser impar, o nada de ambas cosas. Es decir, puede que la función no presente simetría ni respecto del eje Y ni respecto del origen de coordenadas. Ya os adelanto que hay funciones polinómicas que sí presentan simetría par o presentan simetría impar. Procederíamos de la siguiente forma. Si nuestra función fuera par, f de x ha de ser igual a f de menos x. Sentido común. ¿Cómo hallaré f de x? Pues coño, es la propia función, es decir, x cuadrado menos 6x cuadrado más 9x. Razonado de otra forma, si yo en esta función quisiera hallar f de 2, donde pone x tengo que poner 2. Si quiero hallar f de x, donde pone x pongo x y llego a la misma expresión. Igual, f de menos x, mismo razonamiento. Para hallar f de menos x, me voy a la función y donde pone x ponemos menos x. Me quedaría menos x elevado al cubo menos 6 por menos x cuadrado y más 9 por menos x. Vamos a operar la expresión y vemos si se cumple la igualdad. Si se cumple la igualdad, la función es par. Es decir, cuando la representemos, va a ser simétrica respecto del eje Y. Operamos.
Nos queda la misma expresión, x cubo menos 6x cuadrado más 9x igual base negativa exponente impar, va a dar negativo, menos x cubo. No sería necesario seguir, porque la expresión de la izquierda aparece x cubo y en la derecha menos x cubo, que no es igual. Sigo el desarrollo, aunque repito, ya veo que no es par, no se va a cumplir la igualdad. Base negativa exponente par, va a dar positivo, quedaría x cuadrado, menos 6x cuadrado. 9 por menos x, menos 9x. Evidentemente, no se cumple dicha igualdad. La expresión de la izquierda no es idéntica a la expresión de la derecha, no presenta simetría par. Vamos a ver si presenta simetría impar. Vuelvo a recordar, puede que no sea ni par ni impar. F de x, la misma expresión, x elevado al cubo menos 6x cuadrado más 9x, vamos a ver si es igual a menos, paréntesis, afecta a todo, f de menos x. Me voy a la función f y donde pone x ponemos menos x. Nos quedaría, voy operándolo, menos x elevado al cubo. Como la base en este caso es negativa y el exponente impar, va a quedar menos x cubo. Menos x al cuadrado es x cuadrado. Menos 6 por x cuadrado, menos 6x cuadrado. Y 9 por menos x, menos 9x. Elimino paréntesis, signo menos que cambia todos los signos. Quedaría x al cubo, más 6x cuadrado y más 9x. Términos que son idénticos, términos que son idénticos, términos que son distintos, no se cumple la igualdad, no presenta simetría impar. Es decir, la función polinómica x cubo menos 6x cuadrado más 9x simplemente no presenta simetría matemática. Y, como dije anteriormente, no presenta periodicidad, ejercicio resuelto.